Muy buenas noches, feliz sábado. Estamos agradecidos, estamos contentos por esta noche en la cual hemos comenzado esta noche de la mejor manera, alabando el nombre de Dios para comenzar con esta última noche de esta semana que hemos estado realmente disfrutando a través del mensaje de la palabra de Dios. Y qué mejor momento que esta noche, esta última noche, sea una noche de sábado. Y qué mejor momento que esta noche de sábado sea una noche en la cual tengamos un verdadero milagro. Y eso sucede cuando alguna persona decide aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y también el tema de esta noche, como no podía ser de otra manera, cerrará esta semana con un cántico de victoria. Y es la victoria del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso quiero comenzar con esta ceremonia bautismal, pidiéndole a nuestro hermano Dimas que pueda pasar aquí al frente y acompañarnos en esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien. Todos conocemos a Dimas, quien no lo conoce. Dimas es uno de nuestros hermanitos que él se congrega en la Iglesia del Norte. Así que es parte, o pronto será parte, de la gran familia de la fe que nuclea a las 3 iglesias de la ciudad de Catamarca. Lo que vamos a realizar ahora con Dimas es una de las ceremonias más importantes que podemos realizar también junto con la del bautismo, y es la decisión personal de una persona de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Si bien esa decisión es refrendada en las aguas del bautismo, pero también la palabra de Dios nos dice que todo aquel que declara que Cristo es el Señor proviene de Dios. Así que en este momento vamos a hacer el voto bautismal, donde Dimas, luego de haber estudiado la Biblia, luego de haber estudiado los temas distintivos de la palabra del Señor, y a través de esas verdades toma la decisión en su corazón de aceptar a Jesús como su Salvador personal y pedir el santo bautismo. Por eso estamos aquí en esta tarde, para petición de Dimas, para honrar lo que enseña la palabra del Señor y para que a través de este momento y lo que vamos a realizar sea glorificado y honrado que enseña la palabra de Dios. Son verdades distintivas de la palabra del Señor que Él ha estudiado a lo largo de estos meses y que ahora quiere aceptarlas y dar este voto delante de la iglesia, delante de los testigos que estamos aquí y también delante del Señor. Entonces, Dimas, ahora yo voy a compartir con vos principios bíblicos que están en la palabra del Señor, que acepta, enseña y promueve la iglesia adventista. Si vos estás de acuerdo con estos principios que son verdades que están en la Biblia, levantamos nuestra mano derecha en señal de aprobación y decimos creo o acepto. ¿Está bien? Muy bien. Vamos allí. ¿Crees que existe un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una unidad de 3 personas eternas? ¿Crees eso? Creo. Amén. ¿Aceptas la muerte de Cristo en el Calvario como el sacrificio expiatorio por tus pecados? ¿Y crees que por la gracia de Dios, mediante la fe en su sangre derramada, serás salvo del pecado y de toda condenación? ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, creyendo que Dios en Cristo perdonó tus pecados y te concederá un nuevo corazón? Por eso, a partir de hoy, deseas renunciar a todos los caminos pecaminosos que el mundo puede ofrecerte. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, la única regla de fe y práctica para los cristianos, y concuerdas en dedicar regularmente tiempo para la oración y el estudio de la palabra de Dios? ¿Acepta los 10 mandamientos como una reproducción del carácter de Dios y una revelación de su voluntad? Y es tu propósito, por el poder de la presencia de Cristo en tu corazón, guardar esta ley, que incluye el 4º mandamiento, que requiere la observancia del 7º día de la semana, como el sábado del Señor, que es un monumento de su creación. Amén. Aguardas la pronta venida de Jesús y la bendita esperanza, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y mientras te preparas para el encuentro con el Señor, deseas dar testimonio de su amorosa salvación, usando tus dones, tu esfuerzo personal y tus talentos para conquistar a otras almas,
a fin de ayudarlas para que también se preparen para su gloriosa venida. Acepto y creo en la organización de la iglesia y es mi propósito adorar a Dios y sustentar su iglesia a través de mi esfuerzo personal, mi influencia, también mis diezmos y ofrendas. Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y honraré a Dios cuidándolo, evitando el uso de todo aquello que es perjudicial, absteniéndome de todo alimento impuro, del uso, fabricación o venta de bebidas alcohólicas, del uso, fabricación o ventas de cigarrillos en cualquiera de sus formas para consumo humano, y del uso indebido y del tráfico, consumo de narcóticos o cualquier otro tipo de drogas. Amén. Conoces y comprendes los principios bíblicos fundamentales enseñados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es tu propósito, por la gracia de Dios, cumplir esta voluntad, guardando tu vida de acuerdo a estos principios. Acepta la enseñanza del Nuevo Testamento referente al bautismo por inmersión y desea ser bautizado de esta manera en esta tarde, como manifestación pública de tu fe en Cristo Jesús y también para el perdón de tus pecados. Y por último, Dimas, y ahora sí mirando a los hermanos que estamos aquí en esta tarde, acepta si crees que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia remanente de la profecía bíblica y que las personas de todas las naciones, razas y lenguas son invitados a formar parte de su comunión y ser aceptados en ella. Por ello, desea ser aceptado como miembro de la congregación local de la Iglesia del Norte, que forma parte de la Iglesia Adventista Mundial. Amén. Ustedes escucharon el voto bautismal de Dimas. Ahora solo nos resta presentar a este hermano como candidato a miembro de nuestra iglesia, para lo cual la congregación de la iglesia que se reúne esta tarde, aquellos hermanos, tanto de la Iglesia del Norte en primer lugar, como el resto de la hermandad de las iglesias en segundo lugar, que estén a favor y aceptan a Dimas como miembro pleno de nuestra iglesia, previo paso por el bautismo, sepan levantar su mano derecha en señal de aprobación. Muy bien, Dimas. La iglesia te saluda, la asamblea de la iglesia te recibe, te saluda inclusive. Ahora solo nos resta no solamente lo que afianzaste con el voto bautismal, sino refrendarlo ahora en las aguas del bautismo. Así que mientras Dimas y un servidor nos preparamos para esta ceremonia bautismal, quedamos con el resto de la programación que continúa. Dimas Pereira eligió un himno muy bonito, el himno número 169, Cuando suene la trompeta. El versículo que eligió Dimas se encuentra en Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá... Muy bien. Alabado sea el Señor. Hay un canto muy hermoso dentro de los cantos que normalmente cantamos como iglesia, que dice que el mejor lugar del mundo es a los pies del Señor. Y creo que de todos los lugares del mundo que podríamos estar en esta tarde, noche de sábado, creo que este es el mejor lugar que podríamos estar. Alabando al Señor, viendo un milagro como este. Cada bautismo es un milagro. No hace falta algo extraordinario para creer de que los milagros existen. Cada vez que una persona abre el corazón a Dios en esta etapa final de la historia y abriendo su corazón a Dios, acepta a Jesús como su Salvador personal, es un milagro. De tantas voces que podríamos escuchar a lo largo del día y a lo largo del tiempo, cada persona que entra a las aguas del bautismo entra allí porque decide escuchar la voz de Jesús, que lo llama y lo invita a formar parte del reino de los cielos. En esta noche vamos a finalizar esta semana que llevaba por título Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. ¿Por qué revelaciones de esperanza? Porque el libro de Apocalipsis, lejos de ser un libro cerrado, lejos de ser un libro lleno de imposibilidades, es un libro de esperanza. A lo largo de estas noches hemos visto cuánto tiene para decirnos este maravilloso libro, que el Señor nos ha regalado y que tenemos que tener y sentir un deleite de adentrarnos en las páginas de esta maravillosa enseñanza del libro de Apocalipsis. El pueblo de Dios que vive en el tiempo final debe de hacer del libro de Apocalipsis material de estudio diario. A lo largo de esta semana hemos visto muchos temas, comenzando desde el tiempo del milenio con la segunda venida de Jesús y hacia adelante. Hoy vamos a cerrar con una temática que en lo personal me gusta mucho, y es la victoria final del pueblo de Dios. Y para ello hemos escogido como base, hemos escogido el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, pero como ya sabemos, ya conocemos a lo largo de estas noches, el libro de Apocalipsis es el libro en el cual convergen todos los libros, por tanto no vamos a quedarnos solamente anclados en Apocalipsis capítulo 7, sino que para arrojar más luz sobre este libro vamos a leer algunos pasajes más de la Biblia que nos van a ayudar a arrojar más luz y entendimiento sobre lo que vamos a aprender y vamos a estudiar juntos en esta noche. Cada noche comenzamos con un breve contexto acerca de qué vamos a ver en esta noche. El tema de esta noche lleva por título La victoria del pueblo de Dios y los 144,000. Si vamos a hablar de victoria es porque vamos a hablar acerca de lo que sucede antes de que realmente haya una victoria. Y si ustedes recuerdan, en cada una de las noches hemos dado algunos pasajes del libro de Apocalipsis que nos ayudan a adentrarnos en las escenas que realmente queremos estudiar cada noche. Porque siempre hay algunos pasajes del libro de Apocalipsis que nos ayudan y nos arrojan luz sobre lo que ha de acontecer en el estudio que usted quiere realizar más adelante. Quiere decir que si nos vamos a centrar en el capítulo 7, debemos buscar algún pasaje que nos ayude a entender mejor qué va a acontecer en ese capítulo 7. Por eso vamos a empezar desde allí. Y vamos a adentrarnos allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. En cada una de las noches, y sobre todo en la primera noche, cuando
sentábamos las bases de cómo sería el estudio de la palabra de Dios a través del libro de Apocalipsis de esta semana, dábamos algunos pasajes entre los cuales estaba este pasaje de Apocalipsis 6:17. Veíamos que hay pasajes en el libro de Apocalipsis que nos ayudan a cerrar un capítulo y adentrarnos en la respuesta al capítulo que estamos dejando. Esos pasajes son como una especie, decíamos, de bisagra, que cuando entramos en ello es como una puerta a dos aguas. Entramos en ellos sabiendo qué es lo que vamos a buscar o qué necesitamos buscar, teniendo en cuenta lo que estamos dejando atrás. Uno de esos pasajes es el capítulo 6, versículo 17 de esta noche, que dice lo siguiente. Recuerde que hoy vamos a hablar de los 144,000 y la victoria final del pueblo de Dios. Este pasaje nos va a ayudar a entender eso. Dice allí: porque el gran día de su ira ha llegado. Y ahora este capítulo termina con una pregunta. El gran día de su ira ha llegado y la pregunta es: ¿y quién podrá sostenerse qué? En pie. Apocalipsis capítulo 6 transcurre dentro de las escenas del sexto sello. Sexto sello del libro de Apocalipsis, que va a desencadenar los eventos finales de la historia con la consecuente segunda venida de Jesús, que vimos en la primera noche, que trae consigo la apertura de ese tiempo que se llama el milenio, con todos los eventos que vimos. Eventos que vimos que se describían en Apocalipsis 11 y 18 con otro versículo que abre las aguas. Versículo que cierra la parte histórica y abre la puerta a la parte directamente del tiempo final y cómo se va a desarrollar el gran conflicto hasta que cierre y termine el gran conflicto entre Dios y Satanás, entre Cristo y Satanás, donde vimos también que está implicado el remanente. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que transcurre en el sexto sello. Recordemos que son 7 sellos que vienen paralelamente corriendo con las 7 iglesias. Las 7 iglesias, ya vimos ya, que tiene que ver con todo el tiempo, los diferentes tiempos, estadios sobre los cuales va a transitar el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención. Cada una de esas iglesias, que son mensajes que Dios dio para que fueran presentadas a las iglesias del Asia Menor, son periodos de la historia en los cuales el pueblo de Dios tenía que enfrentar diferentes situaciones internas que tratarían de destruir al pueblo de Dios desde adentro. Ahora los sellos van a ser situaciones adversas también que van a buscar la manera de destruir al pueblo de Dios desde afuera. Y luego, no será un tema de esta noche, pero vendrían las 7 plagas más adelante, que es la respuesta de Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que tiene que enfrentar internamente el pueblo de Dios, más todo lo que tenga que enfrentar externamente el pueblo de Dios, no terminen por destruir la iglesia de Dios. Por eso caen las plagas de Dios en el tiempo final de la historia. Es el cumplimiento de Daniel capítulo 12. Entonces en aquel día se levantará Miguel, el cual está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, pero de él será librado solamente, dice, un remanente. ¿Quiénes? Los que sus nombres estén escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Qué maravilloso es el libro de Apocalipsis. Ahora, este versículo nos dice que hay una gran pregunta. El mundo está siendo sacudido por la segunda venida. Ya vimos aquí en estas noches lo que decía el libro de Jeremías y el libro de Isaías sobre cómo quedaría la tierra devastada por la segunda venida de Jesús. Ante eso que está viendo Juan, ante esa visión que está viendo el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, que está escribiendo el libro de Apocalipsis para que llegue hasta nuestros días, de las cosas que han de suceder pronto, la gran pregunta de Juan es: ¿quién podrá sostenerse en pie ante lo que está sucediendo en la segunda venida de Jesús? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Vimos que los montes tiemblan, islas desapareciendo, el mar hirviendo como una caldera, entre tantos y tantas cosas más. La pregunta de Juan es: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie ante todo eso que está sucediendo y estar en paz? Como uno de los cantos de estas noches, estar tranquilo, ¿quién podrá? Bueno, la respuesta a esta pregunta es Apocalipsis capítulo 7. Por eso usted se da cuenta ahora cuánto hay algunos versículos que nos ayudan a entender lo que viene. ¿Y el por qué? Porque el capítulo que viene es la respuesta de dónde nos quedamos, inconclusos aparentemente, en el capítulo anterior. Juan ve la destrucción de la segunda venida, estamos en el sexto sello. Juan ve eso y dice: ¿quién podrá sostenerse en pie ante lo que estoy viendo?
producto de la irrupción en la segunda venida del Señor con las huestes angelicales para buscar a los suyos? La respuesta es Apocalipsis capítulo 7. Ahora, Apocalipsis capítulo 7 es como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Ahí en el medio está Apocalipsis capítulo 7 con dos partes. La primera parte va a ser dedicada a los 144,000. La segunda parte va a ser dedicada a la gran multitud, que vamos a ver en esta noche qué significa. ¿Y qué tienen que ver con el tema de esta noche? El triunfo del pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver? Ahora, este pasaje, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es un pasaje que no es nuevo en la Biblia. Yo te invito a que me acompañes allí, aquí a capítulo 3, versículo 2. Luego iremos al libro de Apocalipsis. Malaquías capítulo 3, versículo 2. Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice allí la palabra del Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón, ¿de qué cosa? De lavadores. Vieron ustedes, y sobre todo las damas, pero todos aquellos que hemos tenido que lavar alguna vez. ¿Vieron ustedes cuando se moja la ropa y está la manchita, está la mugre y usted pasa el jabón y lo restriega? ¿Qué es lo que se va? La mugre, se va todo lo que no tenía que estar ahí. ¿Y qué es lo que queda? Vestiduras ¿qué? Limpias. Lo veremos más adelante. Malaquías dice en esta metáfora, ¿quién podrá estar en pie ante el fuego purificador? Y porque el Señor es como un jabón que va a lavar toda la inmundicia, todo lo que no es puro, hasta que no quede una sola mancha. Pero el pueblo de Dios no tiene nada que temer. Porque Apocalipsis capítulo 7 la respuesta a esto. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 7 va a decirnos algunos detalles como este, por ejemplo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Fíjese todo lo que va a responder Apocalipsis 7. Todo esto lo va a responder Apocalipsis 7. Ahora muchas palabras de Jesús van a tener cumplimiento allí. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice allí el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora viene la respuesta del Señor, una de ellas que veremos ahora en el capítulo 7. Y he aquí, sin lugar a dudas, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Y ahora viene una palabra clave, aún cuando, en el fin de ¿qué cosa? Del mundo. Y cierra diciendo, amén, ténganlo por seguro. La palabra de Juan es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora resuenan los ecos de la promesa de Jesús para el pueblo de Dios. Yo voy a estar con ustedes allí en el tiempo del fin. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Yo voy a estar con ustedes allí en el tiempo del fin. Pero esto no es nuevo. Vamos allí a Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10, dice allí, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti, ¿qué cosa? Mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene, ¿qué cosa? Compasión. Esta traducción dice, misericordia de ti. Temblarán los montes, se moverá todo el cimiento de la tierra, se rasgará el cielo, no habrá más luz,
Todo eso acontecerá. El sexto sello, recuerde, son los eventos finales de la historia que desencadenan la segunda venida de Jesús. Ante todo ese cataclismo y todo ese desastre, Juan dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Resuenan las palabras de Jesús. Yo estaré con ustedes en ese momento final. ¿Por qué estaré con ustedes? Porque ustedes hicieron un pacto conmigo y yo con ustedes. Y yo soy el Dios que tiene misericordia de cada uno de ustedes. Ahora ustedes se recuerdan, cuando hablando acerca de todas estas cosas en Mateo 24, preguntaba Pedro, ¿y quién podrá ser salvo? Y el Señor les decía, para ustedes, por ustedes mismos es imposible, pero para Dios nada es imposible. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si creemos esto, cuando hay dificultades, premurias y todo tipo de cosas en esta tierra, ¿cómo debería mantenerse el fiel cristiano? Firme, porque hay un Dios que dijo, yo voy a estar contigo aún en medio de esta dificultad. Y si dentro de un día, una semana o por un año tengo dificultades, tengo que acordarme que yo soy el Dios que estaré contigo porque hiciste un pacto conmigo, como Dimas en esta noche. Y Dios se toma bien en serio los pactos que hacemos con Él, aunque a veces nosotros no tanto. Pero Dios se toma bien en serio porque es su palabra. Hicimos un pacto con Él en estas aguas, Dios honrará ese pacto. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. La pregunta es, ¿cuántos estaremos con Dios? Pase lo que pase. ¿Cuántos estaremos con Dios? Con esto, vamos entonces allí a avanzar sobre la primera parte de Apocalipsis 7. Vamos a avanzar allí sobre la primera parte de Apocalipsis 7. Recuerden que la primera parte hasta el versículo 8 tiene que ver con los 144,000. Vamos a avanzar sobre estos pasajes, sobre todo los primeros 5, y luego vamos a seguir avanzando y vamos a ir adentrándonos en estos pasajes y viendo cuántas enseñanzas maravillosas. Recuerde que Apocalipsis 7 es como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Estamos en el medio allí y vamos a ver qué significa estar en el medio, qué significa allí. Dice, después de esto, ¿qué es después de esto? Después de la pregunta, después de lo que está viendo Juan con lo que está sucediendo con la segunda venida de Jesús, viene la respuesta con Apocalipsis 7, por eso aparece allí este interludio que dice después de esto, para que veamos que la historia continúa. Lo que está comenzando en el capítulo 7 es una continuación del capítulo 6. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía una palabra clave para esta noche. ¿Qué es lo que tenía este ángel? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder para hacer daño al cielo, a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué cosa? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sigue diciendo, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Dan, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Levit, 12,000 sellados también. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, ¿qué cosa? 12,000 sellados. ¿Por qué avanzamos sobre esta parte? Puede parecer un tanto, ay, me cansa esta parte, pero es importante para lo que viene ahora, porque todo en la Biblia es importante, aún las genealogías y aún este pase de revista a manera militar es importante. Yo sé que algunos cuando leemos la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, no nos gusta detenernos en la genealogía. Y fulano fue hijo de Mengano y el otro fue hijo de Sultano y el otro. Pero todo eso tiene una razón de ser para que tú entiendas por dónde viene la línea de sucesión de lo que Dios quiere hacer. Para que veas cómo Dios ha obrado a través de un individuo, una familia, un pueblo y luego después toda la nación y hasta alcanzar al mundo. Aquí vamos a ver que es importante esta formación militar. De paso,
la descripción de todas estas tribus que están acá es la primera vez en toda la Biblia que aparece en este orden. Hay tribus que faltan acá. Y esta es la única vez que se da de esta manera. De paso, en 2 de Reyes capítulo 17, se nos dice allí que esa fue la última vez que las tribus fueron las 12 como las conocíamos desde el comienzo. Cuando el ataque de los asirios, directamente la tierra fue tomada por los asirios, fueron deportados por toda la diáspora el pueblo de Israel. Cuando se está escribiendo este libro, el libro de Apocalipsis, por Juan, cerca del año 88, 89, cuando se está escribiendo esto solamente existían 2 tribus nada más. Las otras 10 habían desaparecido. ¿Cuándo? Usted va allí a 2 de Reyes, capítulo 17 en adelante, y va a ver allí todo lo que pasa allí para la dispersación de las otras 10 tribus. Que eran las tribus de Israel, porque recuerden que con Roboam se parte directamente con la formación ahora de la gran multitud. Vamos a ver que hay 2 maneras diferentes de presentarlas en escena. Esta de manera militar, la otra un poco más diferente y social. Vamos a ver ahora. Los 144,000, se nos dice, y después de esto vi. Guarde esa cita porque después también la vamos a comparar cuando vayamos a ver la gran multitud para sacar quiénes son cada uno. Vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que retenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hace unas noches nosotros hablamos acerca de esto y vimos que tenía que ver con el tema del sellamiento. Y vimos estos 4 vientos como un mensaje simbólico que vimos también en una de las noches cuando hablamos de las bestias que aparecen allí en Daniel capítulo 7, aparecen estos vientos también. Ahora, ¿qué simbolizan estos vientos? Es un lenguaje simbólico, es una metáfora. ¿Qué significa simbólicamente esto? Está diciendo el Señor que todavía no es el fin. La maldad de esta tierra todavía será refrenada. El corazón perverso de los seres humanos en esta tierra y toda instigación para el mal será refrenado aun cuando vemos mucha maldad en esta tierra. Créame, no vemos todo lo que hay en el corazón y la mente de los seres humanos. Vemos el resultado que ha creado el pecado en el corazón de los hombres y vemos eso cómo se exterioriza en acciones de maldad, palabras de maldad, planes de maldad que muchas veces llegan a su materialización. Pero sin embargo dice la Biblia que Dios, por amor a su pueblo que está en esta tierra, que vimos una de estas noches que tiene una misión, Dios no va a permitir que la maldad de este mundo intervenga o corte o sea un obstáculo para la misión que su pueblo remanente tiene que hacer en esta tierra. Por eso Dios va a refrenar de alguna manera que el mal no se desboque, que el mal no llegue a todo su esplendor. Vemos gotas de la maldad de este mundo, sí, pero no vemos toda la maldad que este mundo está dispuesto a volcar sobre la humanidad. No lo vemos. Entonces la Biblia nos dice que Dios no permite eso. ¿Y cuál es el punto por el cual Dios no permite eso? Hasta que no sean, ¿qué cosa? Sellados. ¿Quiénes tienen que ser sellados? El pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿O dónde debe estar el pueblo de Dios? Lo vimos en estas noches. Cuando Jesús dijo allí mismo en la gran comisión, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Por qué el Señor quería que hagamos discípulos? Porque es la única forma, la única manera de obtener 2 cosas. Primero, como decía Pedro, adelantar y apresurar la segunda venida. 2, oponernos a la labor de la tríada satánica entre Satanás, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, que tratan de ir sobre los moradores de la tierra, tu familia, vecinos y demás, que los nombres no están escritos en el libro de la vida. Ahí ya zafó Dimas. Y se ríe Dimas, ¿no? Ahí están, Apocalipsis 13:8, los moradores de la tierra que la tríada satánica trata de engañarlos para que no acepten al Salvador y se pierdan. ¿Cómo se perderán? Cuando directamente sean motivados a adorar a la bestia que surge del mar, cuya herida mortal fue sanada. Como el remanente, se supone que el remanente está haciendo la misión, que usted y yo estamos haciendo la misión, que cada día estamos haciendo la misión, que cada semana, cada mes, cada año nos encuentra el Señor obrando así. ¿Se acuerda la palabra de Jesús? Bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga lo encuentre ¿cómo? Trabajando.
Porque servir al Señor, y lo vamos a ver en esta noche, servir al Señor tiene que ver con tu idoneidad para el cielo, tu preparación para el cielo y tu propia protección. Nos protegemos ante los engaños del enemigo cuando servimos al Señor. Así que el Señor, como sabe que su pueblo está aquí en el tiempo del fin, las escenas están surgiendo en el tiempo del fin, el Señor simbólicamente dice allí, los ángeles refrenan el mal para que el pueblo de Dios pueda hacer su misión. Porque Dios va a hacer sus juicios. Y Dios quiere preservar a la nación para que sus juicios no los alcancen. Lo veremos al final de esta noche. En el libro de Ezequiel de la misma manera y en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando la salida del pueblo de Israel, ¿se acuerda usted cómo Dios efectuó ese sellamiento? Cuando Dios mandó, ¿y qué tuvo que hacer el pueblo de Israel en la tierra de Gosén? Tuvo que pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. La misma sangre del cordero que salvó a nuestros primeros padres de la destrucción allí en el Edén. La misma sangre del cordero que libró al pueblo de Israel y no cayó con la última plaga, la 10ª plaga. La misma sangre del cordero que en el libro de Apocalipsis dice, los que venzan, vencerán porque vencieron por la sangre del cordero. Así que allí en Éxodo 12 se pintó los dinteles de la puerta. ¿Qué decían los dinteles de esa puerta en ese sellamiento? Que el pueblo que estaba dentro estaba salvado de la destrucción que vendría esa noche. Y al otro día, después de la destrucción, ¿qué vendría? La liberación. El ángel de la muerte pasó a la medianoche, mató a todos los primogénitos y el faraón no le quedó otro remedio que expulsar a los hijos de Dios. Primero los hijos de Dios despojaron a todo Egipto de sus riquezas, riquezas que habían amasado después de 400 años de esclavitud. ¡Qué maravilloso! 400 años sin pagarle y en un solo día le pagaron lo que le debían por 400 años. Hasta el día de hoy es una nación, ya lo vimos en una de estas noches, es una nación que no se recupera de eso. Casi 70% de analfabetismo, cosas que ya están vencidas por el mundo moderno, todavía son arrastradas por la nación de Egipto. Porque Dios destruyó completamente un país para librar a su pueblo. Qué interesante que cada vez que vienen esos periodos de destrucción, Dios libra a su pueblo. La tierra tiene que ser destruida al final para que Dios libre a su pueblo y venga una restauración de la tierra. Solo que si usted no es parte del pueblo de Dios, usted no verá esa restauración. Usted caerá cuando directamente el Señor envíe las plagas y la destrucción sobre la tierra. Pero allí el pueblo de Israel fue salvado. Ahora, ¿quién hará este sellamiento? Segunda de Corintios. Vamos a entender un poquito más. Ahora vimos el contexto de los sellamientos. Como que siempre hay un sellamiento, Dios protege a los suyos, viene un juicio y viene después la liberación. Ahora dice la palabra de Dios que deben ser sellados. Refrena los vientos y la maldad de este mundo hasta que sean sellados. Una vez que sean sellados ya no hay manera, ya no hay forma, ya no hay por qué refrenar los vientos y la maldad de este mundo seguirá su curso. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, dice allí, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, ¿y qué más? Y nuestro. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro, Padre y Señor, ¿qué más? Jesucristo. Ahora, fíjense lo que va a acontecer ahora en el versículo 21 y 22. Pablo dice a toda la hermandad, la nuestra, la que estamos hablando ahora, y a todos los que en las edades invoquen el nombre de Jesús, nuestros hermanos. Pablo no solamente está diciendo que lo que va a pasar no solamente es con ellos. Él pensaba que vería a Jesús sin ver la muerte. Por eso usted ve que en Primera de Tesalonicenses él dice, luego nosotros, los que estemos vivos. Pablo nunca pensó que moriría. Él pensó que vería al Señor en las nubes de los cielos en vida. Por eso se cuenta, luego nosotros. Ahora fíjese lo que dice el 21 y 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? De la predicación. Y sigue diciendo,
Porque, perdón, se me pasó la página. Se pasó la página allí. Segunda de Corintios capítulo 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió, es Dios, el cual, y ahora miren lo que dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pregunto, ¿quién es el encargado de sellar a los hijos de Dios en el tiempo final? El Espíritu Santo. ¿Quién es el encargado de convencer a los seres humanos pecadores afectados por el pecado y destituidos de la gloria de Dios de su necesidad de salvación? El Espíritu Santo. El Evangelio de Juan lo dice así. ¿Quién es el encargado? Dice también la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo será encargado de sellarnos para el día final de la redención. El Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que Dios envía a los ángeles, esos ángeles poderosos, para que refrenen los vientos, la maldad de esta tierra, para que el pueblo de Dios pueda transitar en este momento final de la historia. El capítulo 7 está entre el sexto y séptimo sello, donde después habrá un silencio en la tierra porque toda la familia de los cielos viene para integrarse a la familia de los redimidos e ir al reino de los cielos para estar con el Señor 1000 años. Antes de ese momento, dice Dios, se refrena la maldad de esta tierra hasta que no sean sellados por el Espíritu Santo el pueblo de Dios. ¿Por qué tiene que ser sellado el pueblo de Dios? Apocalipsis capítulo 13. Versículos 15 y 17. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. Dice allí, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esto está hablando de la segunda bestia, la que surge de la tierra. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese, ¿qué cosa? Una marca en la mano derecha o en su frente. Y termina diciendo, y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender. Solamente lo pudiese hacer quien tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El sellamiento en el tiempo del fin para el pueblo de Dios que transita sobre esta tierra significa que Dios protegerá al pueblo remanente, al pueblo de Dios en los eventos finales de la historia. Todavía no es la segunda venida. Esto es previo, anterior a la segunda venida, porque todavía se está predicando el Evangelio. Todavía el pueblo de Dios está presentando la verdad presente. Está luchando contra los embates del enemigo para llevar la verdad presente a toda nación, tribu y lengua y pueblo, como lo dijo el Señor. Pero de igual manera vimos en estas noches, Apocalipsis 13, que el enemigo y el dúo que lo acompaña de las ambas bestias está tratando de a toda nación, tribu y lengua y pueblo perderlos para que adoren a la bestia que fue inmolada y su herida sanada. El sellamiento protege a los hijos de Dios de la ira de Dios y protege a los hijos de Dios para que no sean engañados y para que no sean derrotados por la primera bestia y el enemigo. Pero hay una cosa, el sellamiento, dice la palabra de Dios, que no nos protege de la primera bestia. Porque dice acá que se le dio licencia para matar si fuese posible y que nadie podrá comprar ni vender. Quiere decir que el pueblo de Dios pasará un tiempo de tribulación. Será librado de ser derrotado, será librado de que su fe no falle. Será librado de las plagas de la ira de Dios en el tiempo del fin. El sellamiento nos librará de eso, pero no nos librará de la obra y la persecución de la primera bestia. Quiere decir, ahora usted entiende, pasajes que vienen desde el Antiguo Testamento, aunque ande por valle de sombra y de muerte.
¿Pasaremos por esas situaciones? Sí, pero de ellas será librado tu pueblo. El tema no está, mis queridos hermanos, en pasar o no pasar, los problemas y las adversidades. Si usted nació en esta tierra, le tengo una mala noticia. Problemas y adversidades serán el pan de cada día por causa del pecado y por causa de que el enemigo todavía tiene su cuota de maldad en esta tierra. Ahora, la buena noticia es que si usted y yo nos mantenemos firmes y fieles, de esas maldades y tribulaciones será librado su pueblo. Usted puede escoger una de dos: caer producto de no confiar en el Señor, o aferrarse a la promesa de Dios y ver cómo el Señor tiene la capacidad y el poder y la misericordia de llevarlo al otro lado de la tribulación. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Que el pueblo de Dios que vencerá en Apocalipsis capítulo 7, si bien pasará por adversidades, será librado. Los engaños del enemigo no podrán nublar su fe. Los engaños de Satanás y de esas dos huestes que van a estar con ellos, la bestia que surge de la tierra y la bestia que surge del mar, no podrán ni engañarlos, ni torcer el camino, ni apaciguar el ansia que tienen por encontrarse con el Señor, que los impulsa a predicar el mensaje, a hacer la misión y presentar la verdad presente. Ahora, ¿quiénes son esos? Los que sus nombres están, como vimos arriba hoy ya, escritos ¿dónde? En el libro de los cielos. Esto no es para todos. Esta parte es para el pueblo de Dios. Ahora vemos otra parte. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Todo esto es Apocalipsis 7. Fíjense qué interesante hacer lo que dijo Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, para tener el cuadro perfecto de qué es vencer en el tiempo de fin. Y en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son entonces los 144,000? Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. La primera parte hasta que vimos fue del pueblo de Dios. Ahora fíjense lo que dice. Apocalipsis 14, 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que perciba la marca de su nombre. De la misma manera que el sello de Dios protege de la ira de Dios y las plagas de Dios al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Protege de que los engaños del enemigo no tuerzan el camino, no engañen al pueblo de Dios y lo pierdan. Pero no nos protegen de qué cosa, de las acechanzas y la obra de la primera bestia. Los que son marcados por Satanás, la bestia, la primera bestia lo protege de la persecución de ella misma, que puedan comprar, que puedan vender y todo eso. Pero la marca de la bestia no los protege a ellos de la ira de Dios. Porque cuando veamos ahora que llegue el momento final, y el momento final con la intervención de Dios en la historia, que es con todas estas plagas y todo lo que vimos en la segunda venida, la Biblia es clara: solo serán librados los que tienen el sello de Dios, que ya vimos que es proporcionado por el Espíritu Santo, que ya los convenció de justicia, pecado y de juicio para que caminaran en la senda de Cristo, los ha acompañado a lo largo de su historia, y ahora en el momento final, dice Pablo, recibimos las arras del Espíritu, con los cuales podamos mantenernos en pie cuando estos eventos sucedan y soportar lo que ha de venir en la gran tribulación, llamados por nosotros y la Biblia el tiempo de angustia. Entonces vemos aquí que los 144,000 están en el tiempo final. Los 144,000 es un número simbólico que aparece en formación militar, porque lo que le espera es una dura y cruenta batalla. Por eso la Biblia los presenta así: 12,000 de este, 12,000 otro, como si fueran escuadrones militares, pelotones militares que están formados, listos para la batalla, porque eso es lo que tendrán que enfrentar. Una cruda batalla en el tiempo final de la historia. Porque la predicación del Evangelio, Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice allí: una de las dos señales que aparecen en Mateo 24, el resto son eventos que nos dicen dos cosas. La segunda venida es un hecho. La segunda venida sucederá y sucederá pronto. Pero en medio de Mateo 24 aparecen dos señales propiamente dichas como señales. Una, Mateo 24:30, y veremos una señal, la segunda venida. Y lo otro es la predicación del Evangelio. ¿Por qué lo sabemos? Porque está implicado el fin. Dice allí:
y será predicado este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que será predicado por el remanente como la verdad presente en el tiempo del fin? Este evangelio. No es lo que se te ocurra a vos. No es lo que hayas escuchado en las novelas o en las pelis o en las series. ¿Cuál es el evangelio que será levantado por el pueblo remanente? El evangelio de Jesús, este que está aquí. La fe de Jesús, esto que está acá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Porque la conversión la produce ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando recibes el evangelio, el Espíritu Santo toma la verdad y quiere llevarte a toda la verdad. Si usted abre el corazón, te llevará a toda la verdad. Si usted cierra el corazón, imposible. El Espíritu Santo, dice la Biblia, gime con gemidos indecibles por millones de personas que cierran su corazón porque creen que saben más de esta tierra, de este mundo, que el propio Dios. Entonces cierran su corazón. Dice allí entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué vendrá finalmente? El fin. ¿Qué es lo único que falta para que los eventos finales que va a enfrentar el remanente y esos 144,000 se desarrollen sobre la tierra? Que se termine ¿qué cosa? La predicación del evangelio. ¿Por qué las fuerzas del mal todavía están agazapadas? Porque todavía la predicación del evangelio no ha llegado a su punto álgido de tal manera que Satanás diga, hay que ponerle pilas a esto. Hay que hacer algo para frenar a esta gente. Hay que hacer algo porque se nos va. Todos los moradores de la tierra se están yendo, en vez de adorar a la bestia, se están yendo a adorar a Dios para ser salvos. ¿Qué es lo que falta, mis queridos hermanos? La predicación del evangelio. ¿Qué dará como consecuencia? Que la bestia que surge de la tierra prepara una imagen para hacer que todos los moradores de la tierra, ¿qué cosa? Adoren a la imagen de la bestia que fue inmolada. Ya vimos en esta noche que esa imagen es preparar directamente todo el terreno para que la primera bestia que fue inmolada ejerza el poder que ejercía allá desde el 538 al 1798. Durante esos tiempo, la mitad de un tiempo, 42 meses o 1260 años. Eso no ha ocurrido todavía. ¿Por qué no ha ocurrido todavía? No significa que no va a ocurrir. Todo eso está en camino. Pero ¿qué es lo que hace falta? El cumplimiento de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio. Gloria a Dios que el Señor dice, y lo vamos a ver en esta noche. El Señor dice que el evangelio se va a predicar de esa manera. El remanente se lo va a predicar de esa manera. No sé si serás vos. No sé si seremos nosotros. Pero hoy tenemos que ser nosotros. Este es nuestro tiempo. Y si todavía tardara el Señor, tendríamos que entregarle esta antorcha bien encendida a la próxima generación. Para que anhele la segunda venida. Para que busque la segunda venida. Para que sea adelantada la segunda venida. Y entonces vendrá el fin. Pero antes de que venga el fin, ¿qué tiene que venir? Los eventos finales. Tiene que venir esa gran tribulación. Vamos de vuelta allí, Apocalipsis 7. Vamos a ver esa gran tribulación. Ya el Señor nos adelanta, vendrá el fin. Ahora, con el fin se tienen que desarrollar diferentes eventos. Apocalipsis capítulo 7, dice allí, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos. ¿Qué significa la palabra siervos? Los que sirven al Señor. Siervos, doulos, significa aquel que sirve a un Señor. No mira si gana o pierde. No mira por cuánto tiempo tiene que servir. Sencillamente está feliz de servir. Es aquel que sirve, es un deleite servir, está dispuesto a servir. Dice la Biblia, dice el Señor, no hagas daño hasta que sean sellados en sus frentes mis siervos. ¿Por qué son sus siervos? Porque vienen sirviendo al Señor. ¿En qué vienen sirviéndole? En la predicación del mensaje, haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Habrá gente rica sellada allí?
habrá gente pobre sellada allí. Entonces es algo imposible para los pobres ser salvos. Es algo imposible para la gente que le ha ido bien en esta tierra ser salvos. ¿De qué depende ser salvo? Siendo rico, pobre, con estudio, sin estudio, no importa la condición social. Pablo dice, y ya no importa si eres judío o griego, ya no importa tu condición social, tu condición racial, tu condición de género, ya no importa si eres hombre, mujer, ya no importa. Lo que importa para todos es si hemos aceptado la promesa que está allí en Juan 3:16. Y después de aceptarla, si hemos aceptado el llamado de Jesús, por tanto vayan y hagan discípulos. Son las dos cosas. Acepto la salvación y me pongo en función de servir a aquel que es mi Salvador. Eso es lo que está llamado a hacer el remanente. Ahora, Apocalipsis capítulo 9, viene ahora la segunda parte con el segundo grupo, que nos va a ayudar a entender quién es el primero y quién es el segundo. La multitud vestida de ropas blancas. Dice allí el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran ¿qué? Multitud, la cual nadie podía contar. Y ahora viene una de las partes más lindas de la Biblia. La cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Qué más? Tribus. ¿Qué más? Pueblos. ¿Qué más? Que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas, ¿dónde? ¿Dónde hemos escuchado en estas noches nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Se acuerdan ustedes? El llamado de Jesús en este evangelio será predicado ¿a qué? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en Apocalipsis vimos que el dragón dice, y ahora vamos a engañar y vamos a mercadear con todas las que naciones, tribu, lengua y pueblo, para que engañarlas, torcerles el camino y que adoren a la bestia. Pero el remanente fue llamado aún en medio de todo eso, predicar a toda nación, libre y pueblo. Y veíamos que el miércoles, cuando hablábamos acerca de todo esto y de la misión del remanente en Apocalipsis 14, decíamos al final, el remanente cumplirá la misión. El remanente vencerá. Sin ninguna duda, el remanente vencerá. La iglesia estará allí, la iglesia bendita estará allí, con los que han sido fieles al llamado de Dios. ¿Por qué lo sabemos que el remanente estará allí? Porque ahora se nos dice que en esa gran multitud están los redimidos que el evangelio y la verdad presentan, rescatados de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén, hermanos. Y qué maravilla que dice que no son 3 o 4. No son 3 o 4. Dice que la cantidad de los redimidos, dice, son como la arena del mar que nadie puede contar. Quiere decir que la labor que realizaremos para Jesús llevará un significado y esa labor vendrá con un fruto. Echa mi pan sobre las aguas, pero pasado un tiempo lo verás regresar. El Señor nos dice, vayan, yo tengo el poder tanto en el cielo como en la tierra. Vayan a predicar, a ser discípulos en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Satanás le dice a las dos bestias, vayan. Y vayan allí a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que adoren a la bestia y rechacen el mensaje de salvación. Ahora aquí en Apocalipsis 7:9 se nos dice que los rescatados de la obra que el remanente por la mano de Dios ha podido realizar durante todo su periplo por la tierra, ha rescatado a millones y dice que son como la arena del mar que nadie puede contar. Entonces, hermanos, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Se imaginan ustedes cuando Cristo venga y los redimidos sean alzados en las nubes de los cielos, llevados allí a ese cielo maravilloso donde está el trono de Dios y podamos disfrutar de esas mansiones maravillosas? Podamos conocer a Jesús, los ángeles, a Dios, al Espíritu Santo que nos convenció de la necesidad de un Salvador. Y usted ve a personas allí que digan gracias. Y algunos que ni siquiera usted conozca. Pero la vida que llevaste sirviendo a Jesús, la vida y el testimonio que diste en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu barrio, en la familia, hizo que alguien inspirado por ello buscara de la salvación, aceptara el mensaje que quizás 10 años después se les presentó. Y te dirán gracias. Y no sabremos por qué. Le diremos las gracias al Cordero, pero gracias por lo que hiciste. Gracias por la forma en que viviste el Evangelio.
Gracias por cómo me hablaste aquella. Gracias por haberme invitado a estudiar la Biblia. Gracias porque aquel día me invitaste a la semana de oración. Gracias porque me invitaste ese sábado a la iglesia. Gracias. Allí habrá de toda nación, tribu, lengua y pueblo, habrán redimidos de todas las edades, que son tantos que no se pueden contar. Esa es la labor que Dios hizo a través y por medio del remanente como instrumento en sus manos, a través de nosotros, si nos colocamos en las manos de Dios para servirlo. Ahora sigue diciendo, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, Jesús. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. ¿Cuándo fue esa gran tribulación? Será presentado este evangelio del reino, y entonces ¿qué vendrá? El fin. La predicación trajo los eventos finales de la historia. ¿Por qué? Porque se desató la persecución, se desató todo eso, y entonces, hermano, con el fin de la predicación se cerró la gracia. El Espíritu Santo ya no trabajó para convencer a los seres humanos, y entonces se cumplieron las palabras de Jesús. El que sea limpio, siga siendo limpio, y el sucio, sigue ensuciándose. Cuando se termine la predicación, se cierra la gracia, y el Espíritu Santo ya no intercede por los corazones impenitentes. Ahora, los 144,000 y la gran multitud son uno mismo. Hay un detalle muy interesante en el libro de Apocalipsis. En el versículo 1, Juan dice, después de esto vi, y cuando escuchó, dice, oí su número en el versículo 4, 144,000. Pero en el versículo 9 dice, y después miré, y aquí qué cosa, una gran multitud. Tanto en Apocalipsis 1 como en Apocalipsis 5, vamos a ver este detalle muy interesante. Juan en Apocalipsis 1 dice que escuchó unas trompetas que sonaban, pero cuando se giró para ver, lo que vio fue a Jesús caminando entre los candeleros. En el capítulo 5 dice que vio como un león, pero cuando se vira para mirar al león, lo que ve es un cordero como inmolado. Ahora aquí dice, escuché su número y lo que vi fue, ¿qué cosa? Vi que estaban allí como en batallones de guerra. Pero cuando me miré para verlos, lo que vi, ¿qué cosa fue? Una gran multitud como la arena del mar. La gran multitud y los 144,000 son un mismo pueblo, es la misma. Es el mismo grupo, solo que los 144,000 están de este lado de la eternidad. Son los que tienen que atravesar, por eso yo les decía al principio, están presentados como para la guerra, en escuadrones de guerra. Porque son los que tienen que enfrentar, ¿qué cosa? La gran tribulación. Son los que tienen que enfrentar el tiempo de angustia de Jacob, que dijo Jesús que será como nunca antes fue sobre la tierra, pero de ellos será librado su pueblo, como vimos en esta noche. Del otro lado, la gran multitud ya no está presentada como para la guerra, porque ya se terminó la gran tribulación. Venció el pueblo de Dios, el pueblo del Cordero, y ahora fueron presentados como que vestidos de vestiduras blancas, con palmas de victoria en las manos para saludar al Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cerrando en esta noche. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Se nos dice allí en la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. ¿Vieron cómo se presenta de vuelta eso? ¿A cuántos va el enemigo? A los que moran en la tierra. Y Dios a través del evangelio trata de salvarlo y dice serán probados.
¿Qué serán probados? ¿Qué aceptarán? ¿De qué lado estarán en medio de la gran controversia? Serán probados. ¿De qué lado estarán? Si aman la salvación y la redención, o aman tanto esta tierra que están dispuestos a perecer con ella. Allí mismo en el versículo 21 se nos dice de Apocalipsis 3. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Y como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En mi trono. Mis queridos hermanos, cuando Cristo venga y se manifiesta en los cielos, los 144,000 le dirán: he aquí nuestro Dios, como dijo Isaías, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero la gran multitud, el pueblo de Dios, redimido de todas las edades, tanto los salvos que han resucitado como los salvos que fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos, le dirán al Señor: le hemos vencido por la sangre del Cordero. No importa ahora si estamos allí entre los 144,000 que atravesarán la gran tribulación y verán a Cristo venir en gloria, o si somos de la gran multitud cuando Dios reúna a todos los redimidos de todas las edades y ya estemos con vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Jesús. Lo importante, mis queridos hermanos, es estar allí. Pero para estar allí tenemos que aceptar a Jesús. Para estar allí, servir a Jesús. Para estar allí, caminar con Jesús. Y para estar allí, ser parte del remanente del pueblo de Dios que transita en esta tierra con una misión: hacer discípulos a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, para que acepten el Evangelio, que es lo único que puede librarlos de todo lo que viene con las acechanzas del enemigo en medio del tiempo de angustia. La pregunta en esta noche es: ¿cuántos estaremos dispuestos? No un día, no si las cosas me marchan bien, no si conseguí el trabajo de la vida, no si todo anduvo bien esta semana, sino cuántos estaremos dispuestos a caminar con Jesús, pase lo que pase. ¿Cuántos estaremos dispuestos a mantenernos con el Señor y caminar el trecho que nos separa desde este momento y hasta que Cristo venga? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a eso? Fíjense que las manos que se levantan son manos que se registran en los cielos. Si usted no ha estudiado la Biblia, yo le animo para que estudie la palabra del Señor. Porque lo que hemos visto en esta noche pronto sucederá y te afectará a vos, creas o no creas, te prepares o no, estés listos o no. Te afectará. Pero la palabra de Dios dice: solamente será librado su pueblo en aquel día, aquellos que estén sellados. Solo será librado su pueblo. Dios tiene una responsabilidad con su palabra. Y a través de su palabra con aquellos que aceptan su palabra y la ponen por obra. Que Dios te ayude para que si estás estudiando la palabra de Dios, tome la decisión que hoy tomó Dimas. Todavía nos resta lo que resta, Dios mediante, valga la redundancia, de noviembre y todo diciembre, si estás estudiando la Biblia, para tomar la mejor decisión. Y qué lindo sería terminar el año con Jesús. Qué maravilloso sería. Comencé este año lejos de Dios, termino este año siendo parte del pueblo de Dios. Qué lindo sería. Piensa en ello. Vamos a orar por ti, por ello. Y al pueblo de Dios de esta noche. Hermanos, caminemos con Jesús. Saquemos de nuestra vida, saquemos de la iglesia, de la vida de la iglesia, todo aquello que no tiene nada que ver con estas palabras. El pueblo de Dios tiene una sola misión: preparar un pueblo para el encuentro con Jesús. Un pueblo que está aquí adentro y un pueblo más grande aún que está afuera. Esa es nuestra misión. Enemistades no tienen nada que ver con esta misión. El uno con el otro no tiene nada que ver con esta misión. El yo más grande y el otro más pequeño no tiene nada que ver con esta misión. Si tú eres pueblo de Dios, eres parte del remanente, solo tienes una misión. Solo una misión importa: preparar un pueblo para el encuentro con Jesús. Solo eso importa. Y que Cristo venga pronto, que vayamos a casa y esto sea un mal recuerdo que se disipe ante la gloria de la eternidad. ¿Qué les parece si oramos en esta noche para entregarnos al Señor? Pero con ese compromiso: estudia la Biblia, y si la estás estudiando, entrega tu vida a Jesús. ¿Qué les parece si nos colocamos todos en pie? Para unos y otros, con nuestras decisiones, cerrar esta noche, en este sábado, con la mejor decisión. Yo quiero conocer a Jesús, para mantenerme en Jesús, para servir a Jesús, para morar con Jesús por la eternidad. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.
Querido buen Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Agradecidos estamos, Señor, por esta semana, que hemos coronado, Señor, con este tema de la victoria de los 144,000. Tu pueblo que atravesará la gran tribulación, el tiempo de angustia, pero será librado, Señor. Nada va a interferir entre usted y su pueblo, porque usted guía a su pueblo a lo largo de la historia. Aquí hay parte de su pueblo y hay amigos también, Señor, en esta noche escuchando este mensaje, estudiando su palabra algunos y otros por tomar la decisión. Ayúdelos, Señor, a entender que la vida se resume en con Jesús o sin Jesús. Que el amor de Dios nos ha dado un tiempo de gracia para que en ese tiempo cada uno de nosotros tomemos esa decisión. Ser salvos en Cristo Jesús. Ayúdales, oh Señor, a mis amigos para tomar esa decisión y que se vea reflejado en que pronto los veamos siendo parte de tu pueblo, cerrando el año de la mejor manera con sus nombres registrados en los cielos. Bendice también a mis hermanos que vienen caminando con el Señor. Que entendamos, Señor, que estamos aquí solo para servir a Jesús y dar a conocer su verdad. Solo eso importa. Todo lo demás es espurio que el enemigo tira sobre nuestro camino para que nos deleitemos en esas cosas y nos apartemos de la misión más importante, predicar el evangelio para que venga el fin, los eventos finales y Cristo venga a buscar a su pueblo. Que nada nos distraiga, Señor, de ese cometido. Que dejemos a un lado todo aquello, Señor, que solamente oscurece el camino a Cristo. Y nos concentremos en el camino de la verdad, donde el Espíritu Santo nos colocó un día y por el cual desea que transitemos hasta el día de gloria, cuando Jesús se manifieste. Danos, Señor, una buena noche, un buen descanso, Señor, que podamos disfrutar mañana del deleite y el gozo de estar con tu pueblo en el sábado, con las actividades que has preparado para nosotros. Bendice, Señor, a Dimas, que hoy comienza su vida en Cristo. Bendícelo, Señor, y guárdalo siempre. Y que cuando tú vengas, Él pueda dar testimonio del amor de Jesús. Él y todos aquellos, Señor, que por su testimonio puedan abrazar la fe de Jesús también. En tus manos nos entregamos, oh Señor. Son favores que pedimos y agradecemos en tu nombre, Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, y muchas bendiciones. Feliz sábado.